Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo os quería traer preguntas que me habíais hecho tanto por Instagram, aquellas personas que se han interesado en el canal y me han agregado, como también en YouTube, en algunos comentarios, ¿no? Tenía muchas ganas de hacer un vídeo de preguntas y respuestas, pero creía conveniente esperar mínimo hacer un año entero en la UOC para poder reunir las suficientes y añadir algunas que yo creo que todos nos planteamos una vez empezamos a mirar universidades online. Haré más seguramente, pero de momento las preguntas que más me han llegado han sido las siguientes. Antes de nada, os voy a pedir a todos los que no estéis suscritos y paséis por aquí a ver vídeos, que normalmente subo contenido similar. También hablo de psicología, traigo casos al canal y me encantaría que me pudierais echar una mano y suscribiros, porque la verdad es que al final hacer vídeos tiene sentido siempre que haya gente que le guste lo que hacemos y quiera compartir cosas también en los comentarios y quiera hablar o dar opiniones o aportar ideas. Así que por este motivo os pido a los que no estéis suscritos que os suscribáis y le deis al botón de la campanita para que YouTube os avise si subo nuevos vídeos. Bueno, vamos a empezar. Si veis que miro hacia otro lado es porque me he apuntado todas las preguntas, son 15 en total, ¿vale? Y si encontráis que necesitáis saber algo más, como siempre me lo podéis dejar en la cajita de comentarios, que yo intentaré contestaros a la mayor brevedad posible, ¿vale? Vamos con la primera. ¿Cuánto cuesta coger 5 asignaturas por semestre? Vamos a ver, evidentemente, como mi experiencia está siendo cogiendo 5 asignaturas por semestre, pues yo os voy a explicar mi experiencia, ¿no? En mi caso, la verdad es que cada semestre pues tengo que pagar aproximadamente unos 1.200 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque aparte de lo que es el precio por crédito, está el precio de los recursos de aprendizaje que se van sumando, además de los gastos de matriculación. Por lo tanto, la suma total de esas 5 asignaturas más todo esto que comento llega más o menos en la carrera de psicología, aunque entiendo que más o menos en todas las carreras será un precio similar, a 1.200 más o menos, un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿vale? Cada año, bueno, se puede ir modificando porque al final son precios que, como todo, desgraciadamente van subiendo, ¿vale? Entonces no quiere decir que esto sea fijo para cada año que estéis matriculados en la UOC. Pero por ahora, y lo que ha sido este año, sí que es verdad que he pagado eso, ¿vale? Hay cosas que te pueden beneficiar, como obtener la beca de equidad, ¿vale? Pero el tema de las becas sí que es verdad que me gustaría dejarlo para otro vídeo donde os pueda explicar un poquito más cómo ha sido todo el proceso, tanto de la equidad como la del ministerio, una vez me contesten si me la han podido conceder o no. La de equidad sí que me la concedieron y la verdad es que me devolvieron parte de la primera matrícula del primer semestre. Pero eso ya en otro vídeo os lo cuento más detenidamente, porque creo que merece la pena hacer un vídeo exclusivamente de eso. Y después de esta pregunta vendría la siguiente, que es si siempre se pagan gastos de matriculación, si es en cada semestre o una vez por año, como en otras universidades. En este caso, desgraciadamente, los gastos de matriculación los vas pagando cada semestre. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que eso está añadido a las matrículas que hagamos en la UOC y es más conveniente, de hecho, apuntarte a las 5 asignaturas en este caso, que no a menos asignaturas para hacerlo en más tiempo, no acabarla en 4 años, sino 5, 6, 7 y tener que ir pagando cada vez gastos de matriculación, ¿vale? Pero evidentemente esto es en función de cada persona, de lo que pueda abarcar económicamente, de si tiene un horario que le permita, ¿no? Un horario laboral que le permita pues hacer esas 5 asignaturas y demás. Yo ya os digo, os hablo desde mi experiencia, ¿vale? No quiero que tampoco toméis esto al pie de la letra, porque evidentemente de momento está siendo así. En el momento en el que no pueda matricularme de 5 y tenga que matricularme de menos, pues quizá también cambie un poquito, ¿no? Lo que es
el tema del vídeo y os hago uno en referencia a coger menos asignaturas. ¿Qué diferencias he encontrado en la UOC con otras universidades online? Yo indagué antes de matricularme, estuve años pensando en si quería realmente o no embarcarme en esto, estudiar psicología, aunque siempre tuve ahí la espinita, ¿no? Y sobre todo entre los meses de antes de hacer ya la matrícula, pues estuve mirando, comparando universidades, miré la UNED, la UNIR, la BIU y al final la conclusión fue la UOC porque, entre otras cosas, el tema del precio por crédito es más bajito que, por ejemplo, en universidades como la UNIR, y aunque la UNED es más barata, sí que es verdad que me he encontrado con muchas personas que han cambiado de la UNED a la UOC porque han notado dificultades a la hora de el temario, tener que después comprar material aparte, libros, buscarte mucho la vida, ser muy autónomo y no tener todo tan masticado, por así decirlo, ¿no? En cuanto a apuntes y demás, como lo que ofrece la UOC. Es por ese motivo que la UNED fue descartada, a pesar de que económicamente me rentara muchísimo más. Pero después también miré otras que el precio por crédito era superior y que estaba muy bien porque te añadían clases virtuales, como lo puede ser la UNIR. El problema es que el precio por crédito duplicaba prácticamente, o si no, duplicaba sí o sí, ahora no recuerdo bien, pero creo que sí que era el doble más o menos, pues el precio de la UOC. Entonces evidentemente yo eso no lo podía asumir. Entonces decidí, pues básicamente por estos dos motivos, la UOC, tanto por cómo es la metodología, cómo te lo dan todo bastante estructurado, aunque obviamente tiene defectos como todo, ¿vale? Y todos, pero sopesé y tanto económicamente como a nivel de calidad era lo que me parecía más adecuado. Otra pregunta que también mucha gente se plantea es qué tan reconocida es la UOC a nivel pues de cursar tus estudios, ¿no? De cara al currículum, de cara a buscar empleo y demás. Está igual de valorada actualmente que cualquier universidad presencial, no hay distinciones. Y de hecho sí que es verdad que te puedes encontrar con empresas que valoren bastante que hayas tenido esa capacidad digital, ¿no? De aprendizaje digital y de usar las herramientas online que te ofrece la UOC para poder cursar tus estudios, añadiéndole además el nivel de constancia y responsabilidad que tienes que tener, puesto que no asistes a unas clases y eres tú quien, a pesar de que te lo dan bastante bien todo, el tema apuntes y demás, como ya he dicho, marque esos horarios, esa disciplina y demás. Entonces, valorada está, no hay ningún problema. Es muy conocida actualmente la UOC y a nivel curricular no va a haber ningún tipo de impedimento a la hora de encontrar empleo. ¿Cómo es la metodología de la UOC? Esa metodología que yo he dicho en tantos vídeos, en la que me siento a gusto, creo que aprendo más que con cualquier otra y demás. Vale. Pues la UOC ofrece un sistema de evaluación continua, ¿vale? Eso quiere decir que su metodología se centra mucho en, a medida que te van dando unos recursos digitales del temario en concreto, de la asignatura a desarrollar ese semestre, tú vas teniendo que hacer una serie de entregas de esas PECs o PACs, ¿vale? Que son los trabajos. Estos trabajos pueden ser tanto grupales como individuales. Últimamente se está poniendo más de moda que se hagan más trabajos grupales. En la carrera de psicología me parece normal tener que hacer trabajos grupales, pero a la vez la verdad es que es un poco para organizarse complicado, que esto ya lo comentaré después en otra pregunta. Pero básicamente la metodología te hace aprender de manera constante. Tú tienes que estar trabajando prácticamente todo el semestre y no es aquello de simplemente estudiar el temario e ir a un examen, sino que le dan muchísima importancia a que tú apruebes esas PECs. De hecho, en la gran mayoría de asignaturas, si suspendes una de ellas, a lo mejor la última, que puede ser, dependiendo del plan docente de cada asignatura, la más importante, pues suspendes la asignatura y incluso muchísimas veces no tienes la posibilidad de hacer un examen final. Si suspendes las PECs, suspendes la asignatura. Entonces, esto quiere decir que el trabajo es bastante importante. Es un sistema en el que
tienes que dedicar bastantes horas, bastante tiempo y al final el premio en muchas asignaturas es que si apruebas todas esas entregas no tienes que hacer ni una prueba de síntesis ni un examen final. Esto solo lo vemos en algunas, no en todas. Hay asignaturas que se aprueban con evaluación continua más prueba de síntesis, hay asignaturas que se aprueban con evaluación continua y examen final. Si has suspendido alguna PEC y por lo tanto tienes que ir sí o sí a examen final a ver si, ya que has suspendido la evaluación continua, a ver si así recuperas y puedes hacer media. Y eso sí, siempre hay que tener una media, que normalmente tienes que tener pues un 60% de evaluación continua y el otro 40% pues de examen final o cosas así. Eso siempre va a depender de cada asignatura. Y una vez vosotros empecéis el semestre, en el plan docente de cada una de ellas veréis sus características y su sistema de evaluación, que para cada asignatura es un mundo. Y de hecho esto puede cambiar de un año a otro. Por lo tanto, lo que yo os pueda decir aquí sobre alguna asignatura es conveniente que no lo toméis al 100% al pie de la letra, porque a lo mejor cuando iniciéis vosotros el semestre o el año en la UOC ha variado esa asignatura, ¿vale? Es importante leerlo. Entonces, básicamente, pues tienes que hacer más o menos de cada asignatura unas 4 o 5 entregas y luego ya los exámenes o bien las pruebas de síntesis si has aprobado la evaluación continua y te obligan a hacer una prueba de síntesis final que suele ir muy relacionada con las actividades que hayas hecho a lo largo del curso. En cambio, el examen final es un poquito más global, un poquito más complejo y además tiene una duración superior. La prueba de síntesis es 1 hora y el examen final son 2 horas. La siguiente pregunta: ¿es obligatorio seguir el plan docente que marca la UOC en los semestres? Es decir, la UOC tiene un calendario, un planificador, mejor dicho, con las asignaturas que se supone que deberíamos hacer cada semestre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay asignaturas que luego te llevan a otras y necesitas la base previa de aquella asignatura que cursaste antes, o puede ser que tengas, por ejemplo, investigación cuantitativa y cualitativa y luego ya desarrolles más la cuantitativa y la cualitativa, psicobiología 1, psicobiología 2, inglés B2-1, inglés B2-2. Entonces es evidente que hay un orden, ¿no? Y intentan pues marcártelo. Pero sí que es verdad que tú no tienes por qué seguir obligatoriamente ese orden. Es decir, tú puedes mirar el plan docente y con un poco de sentido común decidir qué asignaturas te quieres coger y si son las 5, pues mirar el planning y decir, vale, hay una asignatura que me la puedo coger suelta porque después no voy a tener ninguna que le siga, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, no es obligatorio para nada, pero hay que marcar pues una serie de pautas, ¿no? Y de primero el 1 y después el 2. Y esto el tutor también pues te puede ir orientando si tú tienes dudas cuando inicias el semestre de qué asignaturas es conveniente que te cojas. Yo particularmente, después de un año, sí que es verdad que empecé cogiendo asignaturas que yo quería coger y no me fue mal. Pero sí que es verdad que si volviera atrás o si tuviera que darle un consejo a alguien, le recomendaría seguir exactamente el plan docente y listo. ¿Cómo son los exámenes? ¿Hay en todas las asignaturas? Pues bien, como ya he dicho antes, no en todas las asignaturas hay exámenes finales, no en todas las asignaturas hay pruebas de síntesis, ya que hay asignaturas que se aprueban únicamente aprobando todas las entregas, las 4 o 5 entregas que tengas por semestre de esa asignatura, así que siempre va a depender una vez más de leeros el plan docente de esa asignatura y saber pues cómo se evalúa. Eso es importantísimo que lo hagáis al inicio del semestre para tener muy claras las ideas y saber por dónde van a venir los tiros, si vais a tener que estudiar de una asignatura o no, a nivel de pues romperte la cabeza memorizando datos, ¿vale? Pero normalmente la gran mayoría de asignaturas cuentan con la evaluación continua más la prueba de síntesis. Y básicamente, pues para saber si va a contar eso con un examen o no, y si sobre todo el tema de la media, ¿no? O qué va a pasar o cómo se van a calcular las medias, pues eso lo tendréis que mirar en el PDF, descargándoos el fichero y viendo bien pues qué te dice de sistema de evaluación cada asignatura. ¿Te dan el material suficiente para instruirte y aprobar o tienes que buscar cosas adicionales como libros, autores, etcétera?
Pues bien, la verdad es que yo considero que sí que te dan el material suficiente para aprobar una asignatura. Y bastante bien, la verdad. Lo único que sí que es cierto que a veces esos apuntes o esos recursos de aprendizaje pueden estar a lo mejor un pelín desfasados en algunos pequeños casos. Si tú luego te pones a indagar y ves que hay más actualizaciones en general en psicología, ¿no? O que han habido investigaciones que han dado como resultado pues desmitigar un poquito cosas de la psicología de antes. Entonces puede pasar eso, te puedes dar cuenta tú misma leyendo libros o leyendo otros autores o demás, pero para probar tienes más que suficiente. Puede pasar también que el temario, pues depende de qué asignatura, sea más denso, más complejo, no se entiendan tan bien y tengas que pues buscarte un poquito la vida para entenderlo un poquito mejor. Eso también puede pasar y siempre va a depender de la asignatura también. Así que básicamente es eso, no hace falta buscar más allá para probar, de hecho te piden exclusivamente que utilices el material de la UOC y que cites correctamente porque si no te pueden incluso suspender, pero pues básicamente es eso, si tú luego quieres buscar un poquito cosas adicionales para entender mejor algo, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. ¿Es difícil organizarse en la UOC? A ver, no es difícil, pero sí es tedioso y sí puede costar mucho al iniciarte en esto. Sobre todo si trabajas a jornada completa y quieres evidentemente hacer la carrera o intentarlo en 4 años, matriculándote de las 5 asignaturas cada semestre sin descanso. Es complicado porque al final, desgraciadamente, la mayoría de personas no tenemos un horario intensivo. Yo tengo la gran suerte y fue uno de los motivos por los que también quise iniciar ahora lo que es el estudio en la UOC, y es que tengo un horario intensivo, menos un día a la semana que me quedo por las tardes. Entonces, claro, a mí me permite tener toda la tarde libre para, si yo quiero, dedicárselo totalmente al estudio y a la UOC. Hay personas que tienen un horario partido, en España es súper habitual tener 1 hora o incluso a veces 2 para comer, cosa que no entenderé nunca, porque al final la productividad no depende de eso, sino más bien al contrario. Pero desgraciadamente muchísima gente tiene ese tipo de horarios, que es lo habitual, y claro, matricularte de 5 asignaturas con un horario partido es complicado, ¿vale? Entonces sí que es difícil organizarse, sobre todo al principio, pero una vez tú ya tienes muy claro que vas a tener que 4 años mínimo enfocarte en que tu tiempo libre sea renunciar un poco a otros planes o a tener una vida social como a lo mejor la tenías antes, al final es una inversión y tienes que tener eso muy claro, porque si no, luego te puedes venir abajo y acabar dejándolo de lado porque te puede parecer insostenible, ¿no? El hecho de no poder hacer mucha vida social. Entonces es complicado, pero se puede siempre y cuando al empezar evidentemente veremos que cometemos fallos de organización, de planificación, porque somos inexpertos en todo y mediante vayan pasando los meses sí que es verdad que tu propio cuerpo asimilará todo y empezará todo a rodar mejor y tú verás en lo que fallas a un nivel organizativo en tu día a día y empezarás a tener hábitos de estudio mejores y los empezarás a mejorar. Yo en mi canal alguna vez ya os he explicado cómo me organizo en otros vídeos, pero básicamente con un horario intensivo como el mío, lo que hago es al llegar a casa, comer, tomar un café para despertarme un poco porque madrugo mucho al hacer horario intensivo y luego ya me pongo directamente con los recursos de aprendizaje, los leo, normalmente por asignatura puedo dedicar por cada PEC unos 2 días a leerme el material. Y luego pues ya inicio la PEC y sobre todo lo que hago yo es me apunto todo en una agenda, todas las entregas y empiezo por la que tengo antes. A veces sí que me ha pasado que he empezado por la más difícil si era una PEC muy complicada, para quitármela de encima, quedarme más tranquila y poder centrarme en las otras. Pero normalmente empiezo por la que tengo que entregar antes. Y una vez empiezo, pues eso, me leo el material.
Y a los 2 días más o menos ya empiezo con la PEC. Y suelo estar con esa PEC hasta que la termino y ya la entrego. Me olvido, eso ya no existe. En mi cabeza, en mi mundo y a mi alrededor. Y entonces ya puedo empezar con la siguiente. Yo eso de alternar PECs nunca lo he podido hacer. Creo que no sería buena idea para mí. Y es la forma que he tenido de hacerlo este año y la verdad es que me ha funcionado teniendo pues una media de notables hacia arriba, menos en una asignatura que saqué creo que un 6,9. Entonces, a mí me ha funcionado esto y más o menos pues eso, al día puedo dedicar unas 2 horas cada tarde y luego el fin de semana sí que es verdad que por las mañanas aprieto un poquito más. Y cuando he tenido exámenes, obviamente, pues he apretado incluso un poquito más los fines de semana. Y si me puedo coger algún día de fiesta en el trabajo para los exámenes, pues también lo he hecho. Pierdo un día de vacaciones, pero bueno, lo gano a nivel de tranquilidad de tengo tiempo para estudiar. ¿Cuánto tardas normalmente en hacer una PEC? Esto depende de la PEC y depende de la asignatura y depende de tu propio cerebro, de tu propio aprendizaje y de qué asignaturas te cuesten más o menos. Yo ha habido asignaturas que en un día he tenido la PEC hecha, incluso en un mediodía. Y ha habido asignaturas que he tenido que estar pues 2 horas de lunes a viernes con esa asignatura. Cada tarde 2 horitas hasta pues 5 días y poder entregarla. Así que siempre va a depender de la dificultad que tú tengas para esa asignatura, de lo que a ti te cueste más o te cueste menos, de lo que también te guste más o te guste menos. Siempre que te guste una asignatura te va a resultar mucho más fácil ponerte con esa PEC y acabarla. Lo que sí que tengo yo es que focalizo mucho. Cuando algo lo quiero acabar, focalizo mucho, me pongo y no paro hasta que lo tengo hecho y me puedo olvidar. Eso es algo que a lo mejor a otras personas no les pasa o pueden procrastinar más, depende un poco de cada persona. En mi caso la verdad es que en eso sí que puedo estar contenta de que le doy muchísima importancia a no suspender nada y entonces pues claro, no me queda otra que focalizar hasta conseguir acabar la PEC. ¿Cuántas PECs se hacen por asignatura y cuándo son las entregas? Ya os he dicho anteriormente y en otros vídeos, ¿no? Que al final pues cada asignatura puede tener 4 o 5 PECs y a veces algunas PECs son grupales, por lo que tienes que organizarte con el grupo y demás. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay asignaturas que, por ejemplo, es posible que tengan PECs grupales, pero que sea una PEC que tengas que entregar, ponle el día 15 de ese mes, ¿vale? Pero que antes la profesora os haga hacer actividades pequeñitas que al final van a construir esa PEC que vas a entregar. Y esas actividades pequeñitas puede ser que las tengas que hacer antes de esa entrega con tus compañeros, ya sea debatiendo en el foro, preparando alguna cosa que ella quiera, cosas así. Así que hay que tener en cuenta que aunque haya normalmente unas 4 o 5 PECs por asignatura, es posible que haya mini entregas y es una cosa que cada vez se está poniendo más de moda, ¿vale? En algunas asignaturas, sobre todo de la rama social. Entonces, más allá de eso, pues eso, básicamente unas 4 o 5 PECs y después ya la prueba de síntesis o examen final o simplemente la evaluación continua. Teniéndola aprobado, pues ya queda la asignatura zanjada y ya la tendrías. Las entregas se tienen cada semana y media, más o menos, 2 semanas, a no ser que, como ya he dicho, tengas mini entregas entre esas entregas finales, ¿vale? Pero normalmente es eso, semana y media, 2 semanas. Entonces, normalmente pues te tiras una semana haciendo una PEC, otra semana otra y así completas pues las 4 o 5 que tienes que entregar ese mes. ¿Cómo es el soporte técnico de la UOC y el soporte académico?
El soporte técnico, la verdad, está bien. Hay un servicio de atención en el que tú puedes enviar tus consultas y normalmente te contestan relativamente rápido. El problema es cuando aún no estás matriculado y necesitas información para hacer los trámites, para consultas, para temas de asignaturas y demás. La verdad es que es un caos. Conozco personas que llevan detrás meses para intentar solicitar información antes de matricularse y que aún no han obtenido ninguna respuesta. Por lo tanto, creo que ese sí que sería un tema a mejorar, ¿vale? De la atención al usuario, más que del soporte técnico. El tema del soporte técnico es importante porque al final trabajamos digitalmente. Yo no he tenido errores o problemas más allá de que algunos días, por cosas que han tenido que hacer en la web, ya han puesto un comunicado de que de tal hora a tal hora pues no estará disponible tal recurso o tal asignatura o cosas así, ¿vale? Pero eso es muy puntual y siempre lo informan, eso sí. Y te ponen las horas, el horario en el que va a estar inhabilitado. Así que por esa parte, muy bien. Y luego también cuando tú haces los exámenes, que no lo he dicho antes, pero ya se sobreentiende, porque además ya lo he dicho en muchos vídeos, son online, ¿vale? Y tengo un vídeo que si puedo os lo pondré por aquí de mis primeros exámenes en la web, ¿vale? Para que veáis cómo es. Pues obviamente tiene que contar con un pequeño chat para poder escribirte si detectan que la cámara se ha desactivado o si hay algún problema con el enunciado o si tú estás teniendo problemas de conexión y tienes que hablar con ellos porque te dan un teléfono y todo para poder llamar. Entonces, perfecto. Yo de momento problemas de conexión no he tenido aún y espero no tener porque se tiene que pasar muy mal, tiene que ser muy angustioso. De hecho, con los exámenes online las primeras veces te pones muy nervioso o nerviosa, entonces ya va muy bien que estén ahí, que te puedan ayudar, asesorar y responder. Y la verdad es que bastante bien. Y el tema del soporte académico, lo que vendría siendo el tema de los profesores, la tutora o tutor que te asignan, yo creo que el tema de tutor o tutora está muy bien porque si tienes dudas te las van a resolver relativamente fácil y pronto, pero sí que es verdad que dependiendo sobre todo del profesor o profesora y de la asignatura, pues muchas veces hay carencias. Y muchas veces tú tienes dudas, las planteas en el foro y no te responden como tú quisieras o como tú necesitas, ¿no? Porque o son muy escuetos o te vuelven a decir que te leas tal parte cuando ya le estás preguntando porque efectivamente no estás entendiendo esa parte. Y es como un poco tedioso a veces y deja un poquito que desear. ¿Qué ordenador o qué herramientas utilizas para estudiar? En mi caso, y os lo voy a poner en alguna foto por aquí para que lo veáis, tengo una tablet que la utilizo mucho después de darme cuenta de lo horrible que es imprimir tantísimo papel, el dinero que te gastas y que no tiene ningún sentido. Y es la Lenovo M10 Plus, ¿vale? Esta tablet la compré en MediaMarkt y la verdad es que muy bien. Yo no hago publicidad de nada de esto, ni muchísimo menos, ni me pagan por ello. Yo estoy contenta con ella y me está funcionando muy bien. Yo me descargo los PDFs de los recursos de aprendizaje y voy subrayando. Luego me compré hace poquito también, que os lo enseñé, la funda y un lápiz en condiciones, porque el primero que me compré iba bastante mal y este la verdad es que muy bien. Tenéis un vídeo también de compras que he ido haciendo de este tipo. Luego también tengo un portátil HP, que el portátil me lo compré ya antes de iniciar el primer semestre, el verano pasado, y es un portátil muy sencillito, el precio creo que no llegó a los 700 euros, 600 y algo, y me funciona perfectamente para lo que necesito. No le doy mucho tute, solamente lo utilizo para la UOC, porque aparte tengo un ordenador de sobremesa y un escritorio que me he ido haciendo durante este año también para estar más a gusto, porque yo antes tenía un escritorio en el que no estaba nada a gusto y es súper importante contar con un sitio pues que te brinde esa ergonomía, ¿no? Y que tú te sientas a gusto, te sientas en un sitio acogedor para poder ponerte a estudiar. Creo que es fundamental y invertir en eso, si vas a estar 4 años estudiando algo, creo que es importante.
Por otro lado, la agenda no puede faltar. Cada año inicio una agenda que normalmente empiezan en septiembre, las que yo compro, porque al final es el año escolar. Y este año me he comprado una que también os lo enseñé en un vídeo, súper bonita, de Miquel Rius, y me gusta mucho. Con ella pues ya he apuntado cuando iniciamos el semestre y poco a poco pues iré poniendo las entregas y demás de las PECs. Después, para el tema de los exámenes finales o pruebas de síntesis, sí que es verdad que yo me hago un resumen de lo que he subrayado en la tablet en el ordenador en Word. Y entonces ese resumen, que son muy poquitas páginas, sí que me gusta llevarlo a imprimir y estudiar en papel. Cuando se trata de memorizar, me gusta que sea en papel. Entonces pues lo hago sobre todo con aquellas asignaturas en las que tengo exámenes, ¿vale? En las que no hago nada de eso, ¿vale? No tiene ningún sentido para mí. Y bueno, y ya está, eso es básicamente lo que utilizo. Y el ordenador de sobremesa, como os he dicho, pues para hacer los exámenes y demás, porque estoy más cómoda en este escritorio, que es más grande, ¿no? Que con el portátil solo en cualquier lugar. Y la última pregunta es: ¿te parece muy difícil la carrera de psicología? ¿Cuál es tu experiencia? En mi caso, no me parece una carrera excesivamente difícil. Y esto siempre va a depender de cada uno, de tu interés por esa carrera, si realmente te gusta muchísimo o es algo que haces más pues porque a nivel profesional te puede abrir más puertas o ya tienes una carrera previa y esto te puede sumar. Siempre va a depender, es todo muy relativo y muy individual, muy subjetivo, ¿no? No puedo daros una opinión objetiva, porque al final depende de cada uno. Para mí no es complicada, pero estudiar en la UOC sí lo es, porque tienes que ser una persona constante, muy responsable, marcarte muy bien unas metas, unos objetivos diarios, etc. Entonces, a nivel de conocimiento no me parece excesivamente complicada porque me gusta y porque de momento no he tenido muchísimos inconvenientes a la hora de aprender lo que estoy estudiando ahora, pero hay asignaturas más difíciles que otras, eso por supuesto, y aún he hecho un año, o sea, es decir, puede ser que dentro de 2 no os diga lo mismo y os diga que es súper complicada, pero de momento no me lo está pareciendo, pero sí que es un desafío la constancia, la responsabilidad y el estar ahí día a día teniendo muy claro que vas a tener que renunciar a aspectos de tu vida que antes los tenías con un mayor control, como puede ser, por ejemplo, la dedicación a ti mismo, el hacer deporte, el hacer más actividades sociales, más planes, etc. Es una experiencia buena, bonita, no es barata, eso sí, hay que dejarlo claro, pero es una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia que me está aportando motivación extra en el día a día, en mi vida, que está suponiendo una mejor autoestima, que estoy valorando aspectos de mí que antes quizá no valoraba tanto o tenía olvidados, dándole demasiada importancia a cosas más banales en uno mismo, ¿no? Y como crecimiento personal creo que está siendo una influencia muy positiva y la verdad es que yo recomiendo dar este paso a todas las personas que puedan y quieran y tengan esa ilusión, siendo conscientes, como ya he dicho, de lo que supone, pero con tranquilidad de que si os gusta no vais a tener mayores inconvenientes. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, que os haya entretenido, que sobre todo, como he dicho antes, aquellos que queráis saber más sobre todo esto, sobre este contenido que estoy haciendo en YouTube, que os gusten los temas relacionados con la psicología, con los casos, que también quiero ir subiendo un poquito más cuando pueda, organización, técnicas de estudio, cosas así, suscribiros porque voy a intentar subir vídeos a menudo. Ya me callo, muchísimas gracias por verme y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo.